Acá estamos en la iglesia de Ituzaingó y resulta que estamos acá adentro porque hay aire acondicionado y afuera afuera hay 45 grados más o menos. Más o menos. Y acá estamos, ay, también, que no se imagina. Hay como 3 o 4 aire acondicionados gigantes. Claro, allá arriba si los pueden ver. Y aparte hay un chico que está cantando arriba. Ahora en este momento no está cantando, pero estaba cantando, canta muy lindo. Entonces, ya tenemos espectáculo y todo. Escuchen, mira qué lindo que canta. Y enfrente tenemos la plaza, muy amplia, muy iluminada. Hoy llegamos un poco tarde. Nos alojamos acá en Cabañas Lo de Fátima, en Ituzaingó, Corrientes. Bueno, esta sería la costanera de Ituzaingó, Corrientes. Ahí está, ayer anoche bajamos, se puede bajar, hay una playita ahí abajo, se puede bajar. Ahora de día se ve la vegetación. Bueno, y esto sería la rambla costanera, como le llaman acá, del río. Y ya nos vamos. Es muy ancho el río, ¿ves? Esa es la isla que veías vos. Esa es la isla que se ve en el mapa, esa vegetación que se ve. Bienvenidos a Misiones. Dejamos Corrientes atrás y entramos a Misiones. Acá hay una rotonda, vamos a hacer una ruta que nos va a llevar lejos de Posadas. La vamos a rodear. Hay una circunvalación, pero me parece que esta es mejor, hasta más cerca creo que es. El viento que nos agarró ahí atrás no está escrito. Es más, no sé si se puede apreciar el viento impresionante que hay. Posadas está a la izquierda, nosotros nos vamos a la derecha. No sé si se habrá escuchado algo de lo que hablé, no tengo la menor idea, porque era tanto el viento que nos agarró ahí atrás que hasta me desconectó el micrófono de la cámara. Anoche nos quedamos en Ituzaingó, una ciudad muy linda, nos quedamos en un hospedaje muy lindo también. Y hoy vamos a pasar Posadas y bueno, en un rato les vamos a mostrar a dónde vamos a llegar. Así que bienvenidos a una nueva provincia. Más allá de que no es la primera vez, acá ya en Misiones ya habíamos estado una vez que vinimos a las cataratas del Iguazú hace muchos años, por allá por el 2012. Y bueno, otra vez por estas tierras. Bueno, la verdad que no recordaba que la ruta 12 fuera tan linda. Me acuerdo sí que habíamos hecho hasta Posadas por la ruta 12 y después hicimos la 14, pero la verdad, muy lindos paisajes tiene. Subidas, bajadas, lagos, mucha vegetación. Cambió muchísimo el paisaje. De Posadas para acá cambió muchísimo el paisaje. No sé si recordarán, pero hace unos cuantos videos atrás estuvimos por acá. Que entramos a las ruinas de San Ignacio, ¿recuerdan? Bueno, muy bien. Aquí andamos otra vez
Bueno, estamos pasando por Gobernador Roca. Recordemos que estamos transitando la ruta 12. No es changa vivir acá porque para andar caminando repechos para todos lados. Gobernador Roca. Bueno, nos acaba de parar la policía para avisarnos que vayamos con precaución, porque resulta que hay un corte de ruta de los docentes por acá. Así que bueno, vamos con precaución. Bueno, agarramos un piquete en la ruta nacional 12 que va a las cataratas. Parece que son docentes, por lo que nos dice la policía acá. Bueno, estamos esperando. Vamos a ver cuánto tiempo nos lleva a salir de aquí. Bueno, llegamos a los Saltos del Capiobí. Esto es lo que vamos a ver. Las instalaciones tienen baños, duchas, agua caliente, electricidad, parrilla, proveeduría, salón de uso múltiple, restaurante, bar, cobertura de celular y vigilancia. Así que bueno, las tarifas aquí en el Salto del Capiobí son para residentes 300 pesos, visitas 500. Nosotros pagamos 500 pesos. Vamos a bajar. Ya cuando venís llegando ya escuchás el ruido del agua. Ah, impresionante. Qué lindo, ¿eh? Una empanadita, son pequeñas pero ven. Un poquito de agua para bajarlas y tenemos esta vista acá. Mucha agua, ¿no? Claro, ha llovido mucho acá para estos lados y tal vez por eso. Se trae un puente desde allá, donde estábamos sentados recién almorzando, y se ve que hay un camino acá que dice Mirador. No. Nos corrieron las hormigas voladoras estas que hay. Está lleno, lleno. Nos corrieron al carajo.
Qué ciudad pintoresca. Qué pintoresca es. Pasadita y mirá. En este momento estamos transitando la ruta 7 que nos lleva de la ruta 12 a la ruta 14. La idea es llegar a Aristóbulo del Valle y ver si nos podemos quedar ahí. Esta ruta dicen que es pero muy panorámica. Vamos a ver. Ahora estábamos hablando con Adri que esta ruta es muy similar a los yungas que hicimos desde Jujuy a Salta por la ruta 9. La única diferencia es que aquella tiene la ruta mucho más fina que esta. Acá esta ruta es ancha, aquella es finita, apenas pasan 2 vehículos cuando se cruzan, pero es muy similar, a la ruta de los yungas. Lo que sí noto que vamos subiendo hace rato. Nos dijeron que habían unos miradores por acá, no sé, vamos a ver, todavía no hemos encontrado ninguno. Sí, es muy tupida de vegetación, claro. No es tan angosta como las aquellas. Aquella es más angosta. Aquella era angosta. Y es muy parecido también a las misiones brasileras, que están las rocas al lado. Sí, tal cual. Uno transita por la ruta y están las rocas al lado. Aquí esta ruta ya habíamos pasado por acá. Sí, ya pasamos. Hace como 10 años pasamos y veíamos los niños caminando por la orillita de la ruta. Cuando llegué a este mirador me di cuenta. Sí. Estamos asombrados con las mariposas acá. Ahora, a mí me parece que las que tenemos allá son más ariscas, ¿no? ¿Más qué? Ariscas. Ah, estas son Mirá, chiquititas. ¿viste? Sí. Ah, qué lindo aire, vos. Parás un ratito y te morís de calor. Acá hay otro mirador. Sí, cuando llegué al mirador me di cuenta que ya habíamos pasado por esta ruta.
La ruta está entretenida, está divertida porque por lo menos acá ahora empezamos a agarrar mucha curva, contracurva. Pero parece que hubiera sido ayer que pasé por acá, qué cosa increíble. Según Adri dice que hace como 10 años que pasamos. Yo qué sé. Se me hace todo tan familiar que parece que hubiera pasado ayer, ¿no? No, la rotonda tengo que hacer. Adri está viendo a ver si nos quedamos. Creo que este es el hotel más caro que hemos pagado de mi viaje. 42.000 pesos. Creo que es el más caro que hemos pagado. Voy a averiguar si tiene estacionamiento y si tiene, me mando para adentro nomás. Estamos acá en el mirador Punta Porá. Nosotros hicimos esta ruta desde Oberá, hicimos esta ruta, hicimos toda esta panorámica. Ahora vamos a seguir un poquito más y vamos a salir a Lem, acá.